Hola, buenas, me presento, yo soy Junao Giliberti y este es mi momento número 3 por la cátedra Historia del Diseño 2 de José Luis Esperón. En la materia había que elegir un tema en base a lo que sería la temática deportiva y hablar sobre ello y encontrar una problemática o hacernos unas preguntas en base a una hipótesis y análisis justamente de la misma. En mi caso elegí la inclusión femenina en el deporte. Para entenderlo, hay que remontarnos en la historia justamente de este. Desde la antigua Grecia que se iniciaron, tomamos los Juegos Olímpicos. Estos fueron parte fundamental del deporte, desde sus inicios hasta la actualidad. Obviamente en sus inicios eran solo para la partícipe del sexo masculino, en los cuales la mujer no podía participar y hasta a veces, depende del caso, no podía ni asistir. De a poco la inclusión femenina fue teniendo más partícipe en los Juegos Olímpicos. Con deportes básicos, por así decirlo, o los de práctica habitual, se vieron participantes del sexo femenino. Justamente estas fueron teniendo cada vez un poco más de asistencia y fueron tomando también un poco de protagonismo en lo que serían los Juegos Olímpicos, dado el caso de que tanto fue justamente este revuelo que se empezó a aceptar justamente el cupo femenino y fueron abriendo deportes para que participen las mujeres y su asistencia en los estadios cada vez era más representativa. A través de los años, justamente la inclusión femenina fue tomando cada vez más revuelo y la asistencia de las mujeres en las competiciones de alto rendimiento cada vez era más importante y de mayor numeración. Sin embargo, existían todavía hechos de repudio, como se puede ver en la imagen, donde todavía había una cierta mentalidad donde no se dejaba participar a la mujer de los deportes. Dicho sea el caso, como se puede ver en la maratón, un hombre empujando a la mujer por el simple hecho de ser mujer y que no participe, ya que era una maratón de hombres. Pero sin embargo, hoy en la actualidad nos encontramos con un ambiente totalmente distinto. Un cambio de generación, un cambio de mentalidad por parte de la sociedad, donde la mujer está al mismo nivel que el hombre y se pone la vara de exigencia también al mismo nivel. Justamente esto hace que nosotros entendamos que el lenguaje debe ser muy importante en el ámbito deportivo y cómo debemos comunicarlo hacia la mujer en este caso. En la etapa 1, ¿por qué necesitan un lenguaje comunicacional propio? Es entendible que hoy en día existen varias publicidades que están incentivando justamente este cambio. Dicho sea de paso, la publicidad de Nike, que cuenta cómo es vivir desde adentro cada deporte una niña muy chiquita, y esto nos refleja a que desde chicos tenemos que enseñar justamente a que tenemos la misma igualdad de oportunidades y que tenemos el mismo valor sin importar el sexo. Después se estipulan o se crean ámbitos deportivos que sean solo para ellas, ya que existen también obviamente el ámbito deportivo solo para hombres. Y por último, la instalación dentro del campo deportivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay publicidades o hay facciones dentro de lo que sería el ámbito deportivo que todavía siguen estando como medio arcaicas, ya sea por un tipo de lenguaje o por un tipo de manifestación en las publicidades. Lo que se intenta es justamente instalar un nuevo lenguaje comunicacional, que es la publicidad de Pidamos el Cambio de la Copa Libertadores, donde se hacen comentarios constantemente peyorativos hacia lo que sería el sexo femenino y dentro de la publicidad se pide justamente el cambio de esto, como dando una imagen de que la sociedad ya cambió y que no tiene la misma mentalidad retrógrada que se tenía hace varios años atrás. La etapa 2. Tenemos dos modelos de solución de diseño actualmente. Uno que me parece muy importante es la Copa Sudamericana, donde los equipos que participan tienen la obligación de un cupo femenino. Esto quiere decir que todos los equipos que participen de la Copa Sudamericana sí o sí deben tener un equipo femenino en su filial. No importa si participen o no justamente de la Copa dentro de lo que sería el fútbol femenino, deben cumplir justamente con uno de estos. Y por último, algo muy interesante que se está empezando a ver cada vez más seguido es que hay árbitros o referís que son del sexo femenino dentro del fútbol masculino. Esto es importante ya que el árbitro es un símbolo de respeto y justicia dentro de este deporte. Una persona a la cual se le debe respetar y es justamente, valga la redundancia como dije, la que imparte justicia dentro del campo de juego. Por eso es muy importante que
la comunicación de esto es que la mujer pasa a tener un rol principal dentro del deporte, más allá del sexo en el que se esté ejecutando. Tenemos varias publicidades, las cuales yo voy a seleccionar dos para explicar más adelante, pero en este caso son la de Deja que tu fuerza brille, que básicamente ahora vamos a hacer una connotación más importante de la publicidad, pero es que cada una se sienta cómodo con su físico, es lo que transmite. Después tenemos Curves, el gimnasio de la mujer, que habla de exclusividad justamente, que esto es algo muy importante, sentir que la mujer es exclusiva dentro del gimnasio este, que es el que vamos a analizar. Y por último, lo de la salud, que es una mejor versión de vos misma. No tiene que ser porque sí o sí físicamente, sino puede ser salud mental, bienestar emocional, etc. Pero una mejor versión de vos misma. Justamente acá estamos viendo la mejor versión tuya, donde lo más importante de esto es que forman un espacio donde no importa tu vestimenta o tamaño, siempre vas a ser bienvenido. No importa también el rango etario, las cualidades físicas que vos tengas o la razón social. Siempre vas a ser bienvenida en este gimnasio. Y eso es parte del lenguaje comunicacional muy importante, ya que sentirse bienvenido y formar parte de un grupo hace que justamente el individuo, o en este caso la mujer, acceda a este servicio, a este producto. Es interesante pensar cómo este gimnasio, con el simple hecho de publicidades sencillas, pero que al mismo tiempo comunican bastante, logran que la mujer se adapte y se sienta cómoda dentro de su espacio y quiera formar parte de esta sociedad, sentirse parte de un grupo que no importa qué seas, van todas para un mismo camino y tienen un mismo objetivo. Y por último, la segunda imagen que quiero resaltar es la de Deja que tu fuerza brille. Es sentirse cómoda con la imagen física, ¿sí? Y su salud o bienestar emocional, que es lo que dije antes. No importa que cómo esté tu físico, cómo te sientas, lo importante es que vos vengas a este gimnasio y lo hagas porque te gusta. No hace falta que tengas que brillar justamente por tu fuerza física, o sea, por tus músculos o por tu estética, sino por vos misma. Dejar que cada una sea como sea y que libere justamente esa sensación, que es justamente después lo que viene abajo que dice superación y liberación. La superación de la mujer en todos los aspectos, que es lo que vimos antes y dije antes. Es interesante pensar cómo a veces publicidades tan sencillas dan mensajes tan amplios y tan importantes, que a veces un lema procura justamente varias cosas dentro de una misma imagen. Como conclusión, creo que es muy importante focalizar el lenguaje propio que tiene el ámbito deportivo de la mujer. Creo que las intenciones de solución de diseño no son las mejores igual, ya que obligar a que los equipos que participen justamente en el fútbol masculino tengan un equipo femenino no me parece lo más adecuado tener que obligar, ya que puede haber constancias o circunstancias que tengan justamente estas instituciones, ya sea de capital o de cupos, donde no lleguen a justamente completar esto. Sin embargo, todo tipo de idea donde se pueda fomentar justamente el espacio propio del sexo femenino para los deportes y para su comunicación me parece interesante. Y el gimnasio Curves en particular me parece bastante interesante analizar cómo es justamente lo que vimos recién de las imágenes, lo que quiere transmitir, hacer sentir a la mujer que tiene su espacio propio, que no importa la estética que tenga, que eso es algo muy criticado a través del tiempo y las épocas y sobre todo en el cuerpo femenino. Creo que es bastante interesante, como dije, y se puede focalizar bastante en lo que sería justamente la comodidad y la exclusividad que ofrece. Sentirse parte de un grupo es vital, no solo en el sexo femenino, sino también en el masculino. Las personas en sí en general necesitan sentirse parte de un grupo y creo que lo logra bastante bien y es importante para el análisis del lenguaje comunicacional femenino. Y con esto concluye mi presentación. Muchas gracias.